En minutos, iniciamos con Entre líneas, un programa para analizar los medios de comunicación y el discurso informativo. Conductora y productora asociada, Rosa Elena Vallejo. Producción general, Javier Macas. Por Flaxo Radio, amplificando ideas. Saludos a todos y a todas quienes nos acompañan en Flaxo Radio. Estamos en transmisión simultánea a través de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Líneas, un espacio para debatir sobre medios de comunicación, discurso informativo, periodismo y tecnología. Hoy el tema que nos convoca: nuevas narrativas para contar las migraciones. Para ello tenemos una invitada de lujo, experta sobre el tema, que nos acompañará desde Madrid, España. Un tema que ha ocupado un papel central en el debate público y la agenda mediática global en los últimos años es la migración. En América Latina, la situación de las personas de Venezuela en situación de movilidad se ha tratado reiteradamente en los medios. Por otra parte, en Europa son conocidos los flujos migratorios de personas que desde Oriente Medio, África y otros territorios pretenden llegar a los Estados miembros de la Unión Europea con peligrosas travesías por el mar Mediterráneo. No podemos dejar fuera los discursos de representantes de la política, en los cuales se alude a la discriminación y a la xenofobia, y que también son reproducidos en la televisión, la radio, la prensa, los medios digitales y, por supuesto, en las redes sociales. Esto contribuye a la creación de matrices de opinión, de percepciones sobre la migración y las personas en situación de movilidad humana. Para analizar el tema nos acompaña Lucila Rodríguez Alarcón, directora de Fundación Por Causa, una organización que desde 2016 ha trabajado en narrativas migratorias y cuyos resultados se han compartido a la ciudadanía a través de informes, de charlas y de un congreso anual que reúne especialistas del mundo entero. Bienvenida, Lucila. Hola, muchas gracias. Es un honor estar aquí con vosotros hoy, Elena. Lucila, coméntanos cómo nace la idea de crear Fundación Por Causa. La Fundación Por Causa se crea en el año 2013 por un equipo compuesto principalmente de un periodista, que es Gumersindo Lafuente, que tiene una amplia trayectoria periodística y que es uno de los mayores representantes del periodismo digital de habla hispana, por un investigador social, Gonzalo Fanjul, también con una amplia trayectoria en investigación social, por otro periodista, por Carlos Martínez de la Serna, que era un periodista de datos, en aquel momento trabajaba en El Mundo, y ahora es uno de los directores del CPG, del Center for Protection of Journalists, y por mí, que yo era la pata de comunicación. Entonces éramos un trío, un cuarteto en realidad. Carlos aportaba ese conocimiento de datos, pero que nos dimos cuenta ya en el año 2013 que existía un espacio demasiado grande entre el conocimiento académico, las personas que contaban ese conocimiento a través de información, que eran los periodistas, los narradores, que ocupan un espacio importante, que somos los comunicadores, y luego los datos y la expresión de los mismos. Entonces, lo que pretendíamos en el año 2013, que es lo que ha seguido pretendiendo Por Causa siempre, es que los conocimientos no solamente trabajen de forma conjunta, sino que se unan de una forma orgánica.
De modo que desde su creación en Por Causa, los periodistas trabajan con especialistas en muchísimas materias, combinando lo que es una investigación más académica con investigación periodística, con tratamiento de bases de datos y luego siempre poniéndole una capa de narración y ahí es donde empieza toda esta andadura. ¿Por qué se decide especializarse en migraciones? Porque los recursos de la fundación eran limitados a nivel de capacidades, ¿no? O sea, las migraciones son una cosa natural, forma parte de la esencia misma del ser humano, forma parte de lo que somos. Somos el producto de una miríada infinita de migraciones que tienen lugar a lo largo de muchísimos años y la forma en la que se estaba narrando la migración era absolutamente discordante con la realidad migratoria. Y para nosotros eso era un problema enorme. Creíamos que iba a generar muchísimos problemas. Empezaba el discurso del odio a tomar una fuerza que jamás habíamos pensado que podía tomar. Coincide además en el año 2016 con el proceso del Brexit. En ese proceso, 5 o 6 días antes de las elecciones del Brexit, asesinan a Jo Cox, que es una parlamentaria inglesa que defendía el derecho de los refugiados. En aquel momento estaba todo el movimiento de refugiados que venían a Europa desde Siria por culpa de la guerra y desde otras zonas también de la zona MENA, es decir, toda esa zona del este África, o sea, Noráfrica y este europeo y demás. Y nosotros realmente pensamos que el asesinato de Jo Cox no iba a ser en vano, es decir, siempre una muerte de este tipo. Aparte, Jo era amiga nuestra, la conocíamos, había trabajado en Oxfam. Y cuando el resultado de las elecciones no se vio en absoluto afectado por la muerte tan dura, ¿no?, de esta amiga y de esta mujer, lo vimos tan claro. Dijimos, es decir, si esto se permite, es decir, si no pasa nada porque a esta mujer la maten en esa sangre fría, un señor la apuñale en la calle y no cambia un resultado electoral, nos esperan tiempos muy, muy complicados. Y efectivamente luego vino la elección de Trump, todo lo que salió de Facebook, Cambridge Analytica. Tuvimos esa visión y bueno, y de hecho ahora mismo no nos planteamos abordar ningún otro tema que no sea migraciones, porque se han convertido en una narrativa que aupa, que potencia un discurso y una manipulación discursiva que es terrorífica y que está poniendo en peligro todo el resto de los derechos que tenemos, ¿no? Y Lucila, no sé si nos podrías comentar de las investigaciones que se han realizado en Por Causa. De manera general, ¿qué patrones, qué tendencias encontraron sobre el tratamiento que reciben los temas migratorios en los medios de comunicación? La información sobre migraciones tiene una composición muy compleja, ¿no? Concretamente, la parte del enfoque de la información, por desgracia, viene muy marcado por lo que históricamente ha sido la narración de la vulnerabilidad, cuando la migración es un hecho muchísimo más complejo, que tiene obviamente una parte de vulnerabilidad, pero que tiene una parte muy clara de humanidad per se. Entonces está un poco todo mezclado. El empobrecimiento de las redacciones, el empobrecimiento del periodismo, que tiene mucho que ver con la falta de adaptabilidad de los medios al espacio digital, que tardaron mucho, a lo que se suma la dureza con la que la gran crisis del año 2008 afectó a los soportes informativos. Y esa especie de transición en la que están ahora mismo los medios, con muchos medios pequeños intentando generar un periodismo alternativo independiente, los grandes medios, en el caso, por ejemplo, de España es tremendo, están con el debate del muro de pago,
O sea, ahora mismo vivimos en un momento muy transicional para los medios, ¿no? Y claro, las migraciones, como todos los temas que son complejos, cuando no hay una capacidad de investigación y de profundización y no hay una especialización suficiente, se narran como si fuesen sucesos. Y las migraciones no se pueden narrar como si fuesen un suceso. Entonces, esa narrativa del suceso hace que los titulares sean amarillos, que se busque mucho el clic o buscando la sonoridad de la historia, no profundizando en la historia. Y eso, en el caso de los medios que tienen una voluntad real de ejercer ese periodismo ético, que es el que debería ser, ¿no? Que es duro con los poderosos y apoya, ¿no?, a los vulnerables, no hay, sigue siendo muy limitada esa visión, la visión del migrante como un ser que sufre, que es vulnerable, porque claro, insisto, se busca ese titular llamativo, ¿no? La mujer violada, el señor que perdió a su familia mientras llevaba... Si lo vemos, las fotos importantes son, yo recuerdo la foto del padre con su hija cuando empezó las deportaciones y los fueron arrastrados por un río de una de las caravanas, ¿no? Y al final eso es lo que trasciende, ¿no? Unas caravanas que había muchas y que luego solamente se cuentan como si fuesen un gran evento, pero que, es decir, las migraciones en América Latina llevan muchísimos años, forman parte de la idiosincrasia de la propia América Latina y se cuentan como si fueran siempre breaking news. No hay una narración sosegada, no hay una narración bella, buscamos siempre el clic, ¿no? Si además a eso le sumas una voluntad específica del medio para manipular la opinión pública y generar un estado de unión a través del odio a un tercero, que ese es el problema que está pasando con las migraciones, y entonces exacerba la xenofobia, se busca esa unión a través del odio a tercero, que no es la primera vez, que históricamente tenemos muchísimos casos, pero que está funcionando muy bien en poblaciones que tienen mucho miedo a perderlo todo, porque han sufrido crisis económicas, porque la clase media y la pérdida económica no se ha vuelto a recomponer desde el año 2008, ¿no? Bueno, pues entonces es una cosa terrorífica, ¿no? Entonces ahí es donde realmente empiezas a contar historias que no existen y a utilizar también la información de una forma, pues, sobre todo, es que la falta de ética además va acompañada de falta de reflexión y no se piensa en las consecuencias que tiene el enfocar las historias desde un lado que no es el adecuado, ¿no? Y cuando se empiezan a ver las consecuencias ya es demasiado tarde, porque ya se ha hecho mucho daño. Sí, justamente quería retomar esto que dices, que es muy importante, que la migración no se puede contar como sucesos. Y quisiera, a partir de esto, hablar sobre el informe publicado por Causa este 2020, titulado Nuevas narrativas migratorias para reemplazar el discurso del odio. Y allí justamente se comenta que el modelo migratorio actual ha sido respaldado y acompañado por una narrativa securitaria, generadora de un clima de miedo, en el que difícilmente puede prosperar nuevas alternativas. Coméntanos cómo se llega a esta propuesta de nuevas narrativas. Pues en el año 2016, cuando decidimos centrarnos en migraciones, en la parte de investigación teníamos muchos datos que desarmaban toda la narrativa migratoria preponderante, ¿no? O sea, todos los datos de migración que teníamos eran positivos con relación a los movimientos, es decir, la gente que se mueve genera riqueza en su país de origen. Y eso en América Latina lo sabéis perfectamente, porque las remesas han generado economías fuertísimas y también generan muchos beneficios en los países a los que el migrante llega. Es decir, no hay ningún caso en el cual económicamente no sea rentable una migración y sin embargo lo pintan como si pudiese ser poco
poco rentable económicamente, ¿no? Humanamente es brutal porque las mezclas, la diversidad cultural y todo el resto de las diversidades enriquecen muchísimo las poblaciones y las hacen muchísimo más fuertes. El informe que publicamos en el año 2020 es el resultado de 4 años de trabajo en los que hemos analizado audiencias, hemos analizado las narrativas y sacamos un primer informe en el año 2019 planteando unos cambios que fuimos probando y que además descubrimos que funcionan fantásticamente. Es decir, hemos descubierto que aplicando estas reglas narrativas alternativas se generan unos cuentos, unas historias que se consumen muchísimo y que además no hace falta ser promigratorio para consumirlo. Y eso ha sido realmente muy exitoso y creo que estamos consiguiendo que haya un cambio en la forma de narrar, no solamente en los medios, sino también en otros agentes que cuentan las migraciones. Ahora, Lucila, este programa es seguido por estudiantes de periodismo, de comunicación, de universitarios, de maestría. ¿Nos podrías resumir tal vez algunos aspectos centrales de esta propuesta narrativa que nace después de largo tiempo de investigación? Pues sí, yo creo que en grandes líneas el primer gran punto es hay que contar las historias que uno quiere contar. Hay que dejar de hacer contranarrativa. La contranarrativa solamente favorece a la narrativa contra la que te encuentras. El contra, el anti no funciona. Siempre hay que contar las historias que uno quiere contar. Hay que contarlas de una forma que alcance a muchas audiencias y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo en los formatos y los soportes. El periodismo acepta cualquier formato, el periodismo es información puesta en cualquier formato, no hay que tener miedo de utilizar herramientas que a priori no son periodísticas. Yo recuerdo el primer hilo de Twitter en España en el año 2017, que abrió un espacio para poder contar, para hacer periodismo a través de Twitter. Y eso era impensable. Twitter llevaba funcionando muchísimos años y ahora mismo los hilos son verdaderas columnas o incluso reportajes, ¿no? Yo creo que se pueden contar historias periodísticas en TikTok y hay que hacerlo, hay que utilizar todas las herramientas posibles, hay que asociarse con otras profesiones narrativas para llegar a audiencias más amplias. Otra de las cosas es las migraciones son un tema de toda la humanidad, no de una pequeña parte de la humanidad. Y en el momento en el que empezamos a hablar de migrantes, como si los migrantes fuesen otras personas, que no somos nosotras, en ese momento establecemos un espacio gigante y lo que hacemos es promover esa diferencia entre el lector y el objeto del reportaje. Y eso es muy negativo y además es innecesario, porque los lectores y las lectoras se enganchan con cosas que les suenan a ellos, con lo que es cercano. El periodismo local genera unos movimientos de afección enormes. Entonces, nosotros recomendamos recuperar las narraciones calmadas, sosegadas. Se puede hacer en cualquier formato, desde reportería a crónica, a vídeo, a TikTok, y que siempre tengan un enganche que nos haga percibirlo todo como una diversidad que enriquece y no como el problema de unos pocos, ¿no? Sí, y recomendamos realmente a todos y a todas quienes nos escuchan que lo revisen a través de la página web de Fundación Por Causa porque realmente vale la pena. Lucila, quiero comentarte que este informe ha sido fuente de inspiración para periodistas y comunicadores. Con esta guía fue producido el siguiente podcast, que se titula Sabores y Saberes Compartidos más allá de las fronteras, que se aproxima a las tradiciones de las cocinas de Colombia, Ecuador y Venezuela como una estrategia para recordar la historia compartida de estos países.
En la actualidad, como sabemos, Colombia y Ecuador son países de acogida de personas de Venezuela en situación de movilidad. Este podcast se produjo como resultado del proyecto Puentes de Comunicación, organizado por la Deutsche Welle Academy y Efecto Cucuyo. Hoy lo queremos compartir con nuestras audiencias a través de Flaxo Radio, este medio reconocido por abrir sus micrófonos a las propuestas ciudadanas. Escuchemos. En la mesa compartimos, disfrutamos, recordamos. Los territorios se fusionan entre ingredientes y tradiciones. Una pizca de sal y está listo. Nuestros sabores evocan el camino recorrido por los migrantes, mientras las fronteras desaparecen para volver al origen. ¡Qué delicioso! Presentamos sabores y saberes compartidos más allá de las fronteras. Un recorrido por los orígenes y las tradiciones de las cocinas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Primer episodio: Despensas originarias. Tamales, humitas, venga y pruebe calientitos. Tamales, humitas, quimbolitos. Mira, ¿cómo es que se llama esto? Tamal lojano, señorita. Mire, es del sur del Ecuador, propio de Loja. ¿Quieres probar? Es que me recuerda muchísimo a la hallaca. Es un plato tradicional que por lo general siempre comemos nosotros allá en Venezuela en Navidad. En Colombia también encontrarás la hallaca en el norte de Santander y en los llanos orientales. Las cocinas evolucionan constantemente. Representan el mestizaje de ingredientes, técnicas y saberes de pueblos que han transitado por un territorio determinado. Cocina es huerta, es agricultura, es comedor. Cocina es historia. Cocina es geografía, química. Cocina es medicina. Cocina es lenguaje. Cocina es literatura. Es poesía, es sexo, es política, es amor. Julián Estrada recibió el premio Vida y Obra en el Festival de Alta Gastronomía Bogotá-Madrid Fusión 2019. Para el antropólogo culinario, las cocinas son esenciales en la constitución de nuestras identidades, en la cultura. Las migraciones y las transculturaciones son los ingredientes centrales de las cocinas que se encuentran en permanente construcción. Las personas migrantes viajan con tradiciones, arte, vestimenta, hábitos alimenticios, gustos que enriquecen las culturas de los países de acogida, aunque los discursos de discriminación y exclusión invisibilizan estos procesos de intercambio que han sido parte de la historia de la humanidad. A mí los venezolanos me botaron a la calle. Vamos a contarles ahora que un legado de sangre y muerte vienen dejando los venezolanos que ingresaron a nuestro país. Se han presentado graves incidentes contra ciudadanos venezolanos tras un repudiable feminicidio y un comunicado emitido por el presidente. Colombia y Ecuador son países de acogida de personas de Venezuela en situación de movilidad humana desde 2016. Estos tres países comparten pasajes históricos y además productos en sus despensas originarias, a pesar de las particularidades de cada lugar.
Pensemos en Colombia, Ecuador y Venezuela, que conforman la parte noroccidental de Sudamérica antes de la llegada de los españoles, cuando no existían fronteras definidas. Cuando nos vamos a nuestra época precolombina, es muy interesante porque tú empiezas allí a ver que independientemente de las denominaciones, independientemente de los detalles de los diferentes ecosistemas, independientemente de los detalles culturales asociados incluso a nuestro pasado indígena, cuando nos vamos a esa despensa originaria, conseguimos que tenemos muchas cosas en común. Ocarina Castillo, antropóloga, una de las autoras del libro Colombia y Venezuela, Historia, Alimentación y Saberes Compartidos. Estudió por 3 años recetarios y la cultura de estos países vecinos para encontrar alimentos comunes. Me han impactado los tubérculos porque son muchos y son muy interesantes y además porque son muy versátiles. Y hay tubérculos de tierras calurosas y hay tubérculos de tierras frías. Pero yo estoy segura que también las palmáceas, muy pocas de ellas hemos seguido consumiendo porque históricamente fuimos perdiendo el hábito de consumir los productos de las palmáceas. Lo fuimos abandonando más allá del palmito, por ejemplo, que es uno de los que queda. La coruba, que en el caso venezolano todavía se sigue consumiendo. El moriche. Para Julián Estrada, la geografía es un factor determinante. Había una despensa o una huerta, ¿sí? Había una agricultura que, aunque existían diferentes pisos climáticos, alturas y todo, había un elemento muy cohesionador que eran las cordilleras andinas. Somos todos andinos. En los cañones, en los ríos que pasan por donde ellas van, o en las cimas o praderas o llanuras cercanas, el número de productos son comunes en eso que hoy ya somos países con fronteras político-administrativas. La cordillera de los Andes era una gran zona cultural, con variedad de climas y entornos, como bosques secos, desiertos, selvas tropicales y la altitud de sus montañas. Era una misma despensa, una misma huerta primaria, en donde los productos que más se caracterizaban era, obviamente, el maíz, el frijol, el ají, el tomate, la papa, la sidrayota, nosotros le decimos sidrayota o sidra o sidrayote, tiene muchas denominaciones, la uyama o zapallo, el aguacate o palta que le dicen en Mesoamérica o arriba, teníamos el maní que era también muy común, el cacao. Varios de estos alimentos fueron considerados como la contribución de América a la alimentación de la humanidad. Unos tuvieron mayor importancia simbólica que otros. Nuestros 2 cultivos, madre y padre, son la yuca y el maíz. En los 2 lugares. Y yo estoy segura que en Ecuador también. Desde el Norteamérica nos une el maíz, aunque culturalmente con pesos distintos. Porque el peso cultural arranca en Centroamérica, pero viene desde Norteamérica. El maíz y la yuca fueron alimentos indispensables en las dietas, aunque no para todas. Los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, mayas, aztecas y evidentemente pueblos de la parte seca de la región andina, los Andes centrales, Perú y Bolivia, tienen una gran dependencia en carbohidratos y en granos. Pero en otros lugares como el Ecuador, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, los sistemas de producción eran mucho más diversos y el maíz aportaba una parte de la alimentación, pero no necesariamente la parte más importante. Lo mismo sucede en la Amazonía con la yuca. La yuca es importante y se usa de muchas formas distintas, pero no constituía el porcentaje máximo de la alimentación.
Javier Carrera es director de la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador, una red reconocida por su compromiso con la producción ecológica y por el intercambio de semillas de cosechas orgánicas. La riqueza de los ecosistemas del gran territorio permitía contar con una diversidad de alimentos. Comían todo lo que se mueve, según lo que dicen los cronistas. Todo lo que crece y se mueve y no sea muy venenoso, se comían. Por eso, de hecho, se han reportado todavía recetas en la Amazonía, por ejemplo, para el consumo de tarántulas, ¿no es cierto? Entonces se comía muchísimo insecto, se comía muchísimo animal, al contrario de lo que algunos tratan de creer hoy en día. El consumo de animales era muy extendido. Mucha fruta, mucha verdura fresca, que estaban ahí asequibles todo el tiempo. Varias frutas que hoy llegan a nuestras mesas en forma de jugos o zumos. Y viene un espectro de frutales muy grande. La piña, la guayaba, la chirimoya, la guanábana, la papaya, el anón, no teníamos cítricos. La guayaba, que es una de las frutas absolutamente emblemáticas de nuestro pasado indígena. La guayaba y la guanábana. No se puede olvidar a una planta tropical cuyo fruto era considerado un regalo de los dioses. En algunos lugares se usó como unidad monetaria y de medida, también con fines ceremoniales y como alimento especial: el cacao. Mira, el cacao fue domesticado entre la cuenca del río Napo y la cuenca del río Chinchipe en Ecuador. Esa es la zona de domesticación. Ahí está la mayor diversidad genética y los restos arqueológicos más antiguos. Ese territorio ahora está en Ecuador, pero evidentemente cuando se domesticó no existía la República del Ecuador, ¿no es cierto? Ni la República del Perú. Entonces el río Chinchipe, de hecho, se extiende también en territorio peruano y es parte de la zona de domesticación de cacao. No es que no exista cacao en otras partes, de hecho la planta silvestre existe desde Mesoamérica hasta la selva boliviana, ¿no es cierto? Existe. Pero el cacao fino de aroma, que es con el que se hace el chocolate de buena calidad, es nativo de aquí. La sazón de las comidas consistía en el ají, la sal y una que otra hierba. Javier Carrera resalta la importancia del ají, hábito poco entendido por los europeos que llegaron a América. Lo que podemos analizar de los cronistas es que ellos se quejan de que la comida acá, me refiero al caso de Ecuador, era muy blanda, desabrida, ni siquiera tenía sal realmente. Y yo creo que es porque justamente la sazón estaba en el ají. Tan importante era el ají que cuando esclavizaron a los indígenas para mandarlos a las minas, en la ración que se les daba de comida básica para que sobrevivan, había 3 cosas que no podían faltar, que eran la sal, el maíz y el ají. Sin eso, la gente se negaba a trabajar. Incluso a un esclavo no se le negaba el ají. No era la sazón introducida en la comida en sí, sino que venía aparte en el ají. Los ríos y los mares fueron vías centrales del intercambio de semillas, de alimentos y de sabores que en la actualidad son parte de platillos de nuestras cocinas. Las migraciones en esa época fueron fundamentales, es decir, migraciones en todas las direcciones. Las migraciones que venían desde el sur, por ejemplo, las migraciones de origen guaraní, y probablemente sigue siendo una pregunta interesantísima el papel de la olla del Pacífico. Un mundo de migraciones y de contacto interculturales sobre la cual hay algunas teorías, algunas cosas escritas, pero que todavía yo creo que nos falta por averiguar. También cómo hay las migraciones que vienen por el lado de los Andes, las migraciones que vienen desde Centroamérica. Cada una de esas migraciones supuso un proceso de domesticación de especies, de adaptaciones, unos procesos de diversidad cultural impresionantes. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano del Arauca vibrador. Sentarse en una mesa y degustar es un ejercicio de recordar, con cada cucharada, con cada bocado, con cada sorbo, que las cocinas son expresiones de la mezcla de culturas desde el origen de la humanidad y que todos,
De alguna forma, somos parte de esa historia. Los sabores nos unen porque son placer, porque son memoria, porque son identidad, porque son historia, porque son país, pero sobre todo porque son compartir, son amistad. En el próximo episodio. La importancia de las chichas en general radica en que son fermentos muy asequibles, ¿no? En realidad en Ecuador hasta hace solo 50, 100 años se hacía chicha absolutamente de todo, de frutas, de arroz, de maíz. Nos acercaremos a las técnicas culinarias ancestrales. Para conocer más de esta serie y escuchar todos los episodios gratis, búscanos en Anchor o Spotify como Entre Líneas Ecuador. Sabores y saberes compartidos, más allá de las fronteras. Un recorrido por los orígenes y las tradiciones de las cocinas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Producido y realizado por Rosa Elena Vallejo Castro. Edición de audio, Alex Laje. Actores de dramatización, Fabiola Ortega, Giovanni Escobar, Mariana Castro y Efraín Vallejo. Este podcast se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y Deutsche Welle Academy, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania. Bueno, Lucila, si hay algo que nos recuerda cómo la migración ha constituido la historia de la humanidad, es la cultura. La cultura es de los espacios que más te permiten trabajar este tipo de narrativa. Desde lo que puede ser un plato local de un barrio, porque es un barrio donde hay un nivel de mestizaje y de diversidad muy grande, porque ha recibido a mucha gente de fuera desde hace tiempo o de una forma nueva, al reconocerte tú a ti misma como una persona producto de una diversidad, porque haces platos que te enseñaron tu familia o que aprendiste en tu ciudad o en la zona en la que vives y que son el resultado de una enorme diversidad. Y eso es la comida, ¿no? Que es un poco el podcast que acabas de poner. Y que nosotros lo trabajamos muchísimo, porque fíjate, en España se trabaja la tortilla de patata, que ese ejemplo lo habrás visto en la guía, está hecha con patata, que la patata viene de Perú, y es la tortilla española, es decir, nuestra tortilla española tiene un elemento que es 100% peruano, ¿no? Y el huevo es de Asia, porque la gallina es asiática y la cebolla es de la India. Pero luego también está la música, la literatura, todo lo que nos conforma, y ya por no hablar del espanto de la globalización a nivel de ropa, ¿no? Con a veces esa pérdida de identidad, pero ¿quién no tiene unos vaqueros, unos jeans, ¿sabes? Es decir, nada pertenece a nadie, nos pertenece como raza humana, nos pertenece todo lo que nos conforma es el producto, y la cultura me parece una de las herramientas más bonitas sobre las que se puede hablar y se pueden contar tantas cosas, porque se pueden contar historias de gente que se mueve a través de lo que cocinan y de lo que comen y de lo que han cambiado. Lucila, ¿cómo la gente puede conocer más acerca del trabajo de Fundación Por Causa? ¿Cómo puede aportar? Pues la Fundación Por Causa somos muy pequeñitos, siempre estamos remando para conseguir financiaciones, así que si alguien tiene una idea de dónde puede haber fuentes de financiación, que por favor nos escriba. Y luego tenemos una enorme base social de voluntariado a la que le debemos mucho de nuestro trabajo, porque nuestros voluntarios y voluntarias son personas muy dispares en edad y en capacidades y en características, y hacemos
muchísimo trabajo de investigación en red a través de ese voluntariado y de periodismo en red a través de ese voluntariado y de todas formas, entrando en la página de la fundación, que menos mal que compartimos idioma, ¿verdad? Sí, porque está en español, la tenemos que traducir al inglés todavía. Ahí viene muchísima información que es toda abierta, disponible de forma gratuita, hacemos muchísimos cursos, invitamos a todo el mundo a que se informe y suscribiéndose a la newsletter o escribiendo directamente a porcausa@porcausa.org. Atendemos a todo el mundo. Agradecemos la presencia de Lucila Rodríguez Alarcón, directora de la Fundación Por Causa. Ella ha dirigido la comunicación de Oxfam en España y del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una larga y reconocida trayectoria en el tercer sector. Te agradecemos muchísimo por compartir, por tu apertura y por tu tiempo. Un placer, Elena. Ha sido un placer, una entrevista muy interesante. Gracias. Concluimos así este programa sobre nuevas narrativas para contar las migraciones. Agradezco a todos y a todas quienes conforman el equipo de Flaxo Radio y a sus autoridades por la apertura y por el esfuerzo, pues a pesar de la pandemia que atravesamos, hicieron posible que lleguemos hasta ustedes. Me despido, soy Roselena Vallejo Castro, productora y conductora de Entre Líneas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Entre líneas, un programa para analizar los medios de comunicación y el discurso informativo. Conductora y productora asociada, Rosa Elena Vallejo. Producción general, Javier Macas. Por Flaxo Radio, amplificando ideas.